Bien, el mundo, no la República Dominicana, sino el mundo, ha registrado en los últimos tiempos por lo menos 4 pandemias o 4 situaciones que la gente califica de pandemia. La pandemia del COVID-19 es la más famosa, pero se considera una pandemia la del VIH y SIDA. Los accidentes de tránsito en República Dominicana y en el mundo han adquirido categoría de pandemia. Y en el otro caso en el cuarto lugar está el tema, y no por estar en el cuarto es menos importante o menos impactante, sino que sencillamente son 4. En cuarto lugar vamos a mencionar la violencia intrafamiliar o violencia de género. Esta semana acá en República Dominicana se ha presentado un caso que ha permitido discutir el asunto de nuevo. Y parece que estas pandemias son todas letales y en la mayoría de los casos la letalidad de estas pandemias está vinculada a los errores que cometen las autoridades tratando de contenerla. En el caso particular de la violencia de género, los feminicidios se cree han aumentado en la medida en que las autoridades han tomado una serie de medidas tratando de reducir los feminicidios, la violencia intrafamiliar, etc. Y mientras más participan policía, ministerio público, jueces, etc., mayor es el número de mujeres que mueren a manos de sus parejas. Bueno, pues la historia que tenemos esta semana es la de un hombre que aparentemente es un trastornado mental. A mí me parecería, y sin ser psicólogo, y no me atrevo por no ser psicólogo, me parecería que él es un bipolar, un individuo que cambia de ánimo de un momento a otro. Y quién sabe si su pareja también tiene algún tipo de trastorno que tendría que ser un experto de la salud mental el que la diagnostique. Un conflicto entre esta pareja generó que la mujer denunciara a su esposo ante las autoridades por violencia de género. Y se presentaron en aquella casa un ejército de policías, por lo menos 10 policías, según se dijo. Estos policías lo violaron todo, violaron el domicilio, se presentaron allí sin una orden de un juez, sin nada, lo violaron absolutamente todo. Y como si fuera poco, en un caso, una denuncia, que siempre la presunción de inocencia existe, le dieron tremenda golpiza al individuo. Cuando lo llevaron ante el juez lo mandó a prisión. Y la medida de coerción de prisión se dice que es como la fábrica de odio. ¿Qué hará ese individuo cuando salga de prisión? Bueno, por ahora tiene 3 meses de prisión preventiva, el caso se va a seguir conociendo y la decisión final la tomarán las autoridades, quién sabe en base a qué parámetros. Nosotros acá en Del Estrado tenemos el deseo de discutir este caso con nuestros abogados expertos. Así que quédese con nosotros para que aprenda en qué se equivocan las autoridades en el manejo de este caso y casos como este. La Cámara Penal inició hoy el proceso contra los de Santo Domingo están con el grito al cielo por El Colegio de Abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado y con la ley. Bien, estamos en Desde el Estrado y me acompaña Nancy Galán. Bienvenida, Nancy, doctora. Muy buenas a todos, muy buenas, Leonardo. Gracias, dándole las gracias también al Todopoderoso por esta tremenda oportunidad de estar aquí con ustedes. El programa que veremos a continuación es bien interesante y que de alguna manera nos toca a todos nosotros, los que tenemos familia, hermanos, primos, esposos, esa es la importancia de esto, porque cuando uno, por ejemplo, dice, mira, las autoridades están manejando el asunto mal,
se mete un grupo de policías, violan el domicilio, golpean el presunto culpable, lo llevan allí, le meten prisión preventiva de manera intempestiva sin probarle la comisión de los hechos, sin investigar por qué ocurrieron esos hechos, si hay atenuantes, etcétera. Dicen que mira, este tipo parece que no tiene hija, esposa, familia que defender. Por eso justamente me preocupa lo que está pasando en nuestra sociedad, porque tengo hijas, porque tengo hermanas, porque tiene hijos también, y porque tengo hijos, y quiero una sociedad que sea capaz de enfrentar esta pandemia de forma eficaz, y no creo que la forma en que se está haciendo hasta ahora sea la correcta. ¿Qué pasaría con un individuo si se demostrara que este individuo es bipolar, por ejemplo? La gente bipolar, un 5% creo de la población, es enorme la cantidad de gente, aparentan ser personas normales, pero son trastornados. Ciertamente hay un gran número de personas que dicen que cada 7 de cada 10 tienen problemas mentales, o por lo menos, aunque no se le note, lo manifiestan en alguna manera. Entonces, cuando la justicia coge este individuo y lo tranca, ¿podría estar solucionando el problema o sencillamente aplicando la ley para salir del paso? Bueno, Leonardo, este es un poquito delicado, porque resulta que aunque sea una persona con problemas mentales, es una persona en capacidad de dañar. Entonces, lo que se procuró ahí en este momento fue salvarle la vida a esa joven, que no sea agredida por una persona que estuviese desquiciada, que estuviese fuera de control, aunque el método fue un poco inapropiado, porque no tenían que entrar a la casa a agredirlo de manera intempestiva. Mira, justamente de eso se trata de una persona con capacidad de dañar, y lo que le están haciendo reduce su capacidad de dañar o la aumenta. ¿Y qué es lo que se le debe hacer? Lo que se debe hacer con una persona, un trastornado mental que tiene capacidad de dañar, para reducir. De todos modos, ya estamos entrando en materia sin ver el reportaje. Yo lo que quiero es que ahora veamos la historia que ha preparado desde el estrado, y luego, después de ver esta historia, pues nuestra experta nos ayudará a entender algunos aspectos técnicos de las ciencias del derecho con relación a este caso. Vamos a ver el reportaje. Tranquilo, caballito, no me dejes la policía, es amigo mío y lo voy a llamar ahora. Bájame la voz. Bájame la voz. En pantalla vemos a Gary Gómez López, quien a comienzos de este mes de mayo se vio envuelto en un escandaloso incidente de violencia intrafamiliar. La pareja del individuo llamó a las autoridades por supuesta violencia de género. De inmediato se presentaron al lugar numerosos miembros de la Policía Nacional e intentaron razonar con el individuo. Pero se trata de una persona aparentemente enferma de la cabeza. Se puso violento y amenazó de fea manera a uno de los agentes policiales. Ahora, bájame la voz. Bájame la voz. Bájame la voz, oye, bájame la voz, tu hombre. Golpe. Si tú quieres solo en vivo, como todo, y no te me quitas la. Oye, espérate, bájame la voz, manito, porque voy a llamar al número 1 y no te tengo miedo. Y si te pones de fresco, te doy, y si no te mato. A ti, a tu papá y tu mamá. ¿Qué es lo que es contigo? ¿Qué dije? No, bájame la voz. Oíste, para que te vaya más la gente, como los tigres de la cárcel. Y ustedes son 10, ahora son 10. Ahora ustedes van a ver qué es lo que va a este para acá. Y si no, tú vas a ver qué es lo que es. Escúchame, ¿tú me puedes escuchar? No, no estoy escuchando nada, me voy a hacer loto para él. Vamos a proceder. Oíste, espérate. Bájame la voz. Vamos a proceder ya, es que bájame la voz. Él le hizo agresión. ¿Qué es lo que? Tigre no come tigre. 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 No está bien, no te apures, no hay que darle. No hay que darle. Ustedes son 10. Eso sí, mira, Matín, pásalo, güey. Está bien. Mira, que no puedes esto conmigo. Pasa esa mierda. Pasa. Dale, hombre, buena mierda, pasa. Está bien. Mira, que no puedes esto conmigo. Ya, está bien, no tenga algo.
Los agentes, inclinados por su torpe naturaleza a cometer más violaciones que las que supuestamente persiguen, terminaron propinando una golpiza al hombre. Su condición de salud mental se hizo evidente durante la golpiza. El hombre rogó por su vida y se autodefinió como un buen hombre. La esposa del individuo, quien también podría estar aquejada de problemas mentales, se escuchaba en off agitando a los violentos agentes policiales. Ya en manos de las autoridades, el hombre se observa calmado, tal vez arrepentido, pero ya era demasiado tarde. La justicia le impuso prisión preventiva como medida de coerción. Desde el estrado y con la ley. Bien, dicen que este joven es pariente del comunicador Álvaro Arbelo hijo, y que Alvarito pues es el orgullo de él y que le da mucho ánimo a él ser pariente de Álvaro, por eso que él habla tantas cosas y te voy a llamar al número 1 y voy, en fin. Estas ínfulas, lo que a mí me dice es que esta persona es un trastornado y las autoridades le están dando un tratamiento de un delincuente. Entonces, a mi modo de ver las cosas, como que hay que empezar a separar las cosas. ¿Qué dice la ley que debe hacerse con la gente que tiene problemas de salud mental y cuáles son las condiciones para que esto se aplique? Me acompaña en el estudio la doctora Nancy Galán y me gustaría escuchar su parecer. Primero, su opinión personal sobre el caso y luego entrar en detalles sobre lo que dice la ley y lo que se ha hecho con esta situación. Nancy. Ciertamente, Leonardo, lo que ha pasado aquí es violencia intrafamiliar. Todo lo que altere la paz en el hogar, todo lo que evite la convivencia pacífica y sana en el hogar contra los hijos, contra la esposa, contra el padre de la casa, contra cualquier miembro de la casa, es una violencia familiar y está contemplado en la ley 2497, pero resulta que aunque aquí vemos la violencia intrafamiliar y tú aludes que esta persona pudiera estar enferma mental, loca, no es un eximiente de inicio, no pudiera exhibirlo de responsabilidad porque está en capacidad de hacer un daño y la ley lo único que contempla cuando la persona tiene problemas mentales es que previamente tuviese un expediente médico que justifique cualquier conducta que haga o que la exima de responsabilidad. Sin embargo, eso significaría que las autoridades están actuando correctamente, bueno, incluyendo la presencia de todos estos policías en la casa sin presentar ningún tipo de documento. ¿Es un delito infragrante? Mira, lo que pasa, se podría decir que es un delito infragrante, pero lo que pasa es que en lo que se busca una autorización de un fiscal o se busca un fiscal para ir a abrir la puerta y para interceder, pudiese ser muy tarde. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, ellos van y entran, e intempestivamente entran incluso a la habitación, porque de lo que se trata es de salvar una vida, así es que se ve, y eso es lo que se espera, salvar una vida, no procurar que cuando viniesen a llegar, por todo el protocolo que normalmente la ley exige, ya la persona esté muerta. Bien, entonces, bueno, a mí me pareció... arbitrario en contra de él también. Me pareció que las autoridades se cedieron. No tanto que se cedieron, porque en realidad el individuo las enfrentó, inclusive de una forma fea. Pero se cedieron en el sentido de que lo someten a la obediencia y lo maltratan y le dan golpes. Pero yo digo que se cedieron, ellos fueron provocados, le dieron una golpiza al individuo. Entonces ya con esa golpiza estaría saldado el supuesto delito y ya no hay ni siquiera que investigarlo. A mí me parece que ahí hubo una cantidad de violaciones enormes.
Sí. De todos modos, las preocupaciones que nos mueven o que mueven a las autoridades, en alguna medida parece que justifican todas esas violaciones. Parece Violación de que la domicilio, uso excesivo de la fuerza, esa golpiza que le dieron. Pero cuando yo escucho al individuo que primero es un león, que se dispuesto a matar a uno de los policías y a toda su familia, dijo. Estaba obviamente en un descontrol que pudiera ser momentáneo, o sea, no es que él sea un enfermo. Y luego dice, me me están dando, dice él. Sí. Y dice, lo oí rogar por su vida. Y después decía, yo soy un hombre bueno, yo soy respetuoso de la ley. Entonces, ¿sabe qué? E inclusive cuando ya estaba sometido a la justicia en el destacamento, a la obediencia, sí. Se le veía una persona muy humilde. Sin embargo, lo básico y la razón de ser desde el estrado de este programa en particular es que podamos dejar algunas posiciones claras. Hasta el momento, ¿qué es lo que hemos planteado? Primero, los hechos. Las autoridades, sin quejarnos, sin criticar las autoridades, están trabajando de acuerdo a unas decisiones que se han tomado. Decisiones que toma el Congreso cuando hace modificaciones a la ley, decisiones que se van tomando, y el resultado final es que actualmente cuando hay una denuncia de violencia de género, cuando hay una mujer que se queja porque la están amenazando, hay una alarma generalizada y no importa lo que haya que violar, si hay que violar el domicilio, si hay que aparecerse en la casa con un pelotón de policías, si hay que privar a una persona arbitrariamente de su libertad, si hay que masacrarlo a golpe. En teoría todo eso está bien para salvar una vida, la vida de una mujer que ha pedido ayuda. Lo que estamos viendo y lo que hemos planteado es que nada de lo que se está haciendo, por exagerado que parezca, está dando resultados, porque los feminicidios continúan aumentando. Y se podría decir, sin temor a equivocarnos, que hay más feminicidios ahora que cuando las autoridades hacían menos cosas. Hay más asesinatos de mujeres a manos de su pareja que cuando la gente tenía la idea de que en pleitos de marido y mujer nadie se debe meter. Y cuando las autoridades intervienen, ya no son marido y mujer, ya no pueden convivir juntos. Y a pesar de que el individuo va preso y pasa por su proceso de llenarse de resentimiento y de rencor, en muchos casos cuando logra la libertad, en lugar de ser una persona transformada en alguien incapaz de asesinar a su pareja, llega una persona que asesina a la pareja más rápido. Entonces, básicamente, ante esa situación, ¿qué es lo que vamos a recomendar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Me gustaría escuchar la opinión de nuestra invitada. ¿Qué invitada? Nancy es parte importante del staff. Los invitados vendrán después, pero ahora la doctora Nancy Galán, que es parte fundamental del estrado, tiene una serie de pensamientos e ideas que nosotros vamos a escuchar. Nancy. Bueno, entiendo que lo más importante en estos momentos donde los ánimos están cardeados, donde se está vulnerando la tranquilidad del hogar, es reflexionar un poco, hacer un ejercicio de reflexión, las partes, los involucrados, incluso la justicia, porque ¿qué es lo que hay que preservar? Es importante preservar la vida, es importante conservar la relación del hogar, una buena y armoniosa relación del hogar, que en muchos de los casos solamente se puede resolver dándole tiempo a cada una de las partes. En este sentido, yo quiero que tomemos en cuenta que ya que no podemos elegir una pareja nueva, no estamos comenzando a elegir pareja, ya tenemos un conflicto, tenemos una relación planteada, lo que hay que hacer es sacar ánimo, respirar profundo, darse tiempo, probablemente no enviando al individuo a la cárcel, a lesionarle por 3 meses, tal vez lo que se requiera es una orden de alejamiento. Tal vez lo que se requiera para este mismo individuo que se salió de control era respirar profundo y contar hasta 10
a veces eso puede salvar la relación, a veces eso puede salvar vida, y en muchos de los casos, esa simple acción de respirar profundo y contar hasta 10 puede evitar que un individuo vaya a la cárcel. Es más aún, puede evitar que mate a su pareja. Hay algo muy importante, y es, ha dicho, ¿qué es lo que está en juego? Además de la vida de la pareja. Y es verdad, está en juego los hijos, está en juego la familia, los intereses de la familia, sus bienes, está en juego preservar el hogar, está en juego, hay muchas cosas en juego, y es posible que las autoridades hasta ahora no tengan las herramientas que le permitan salvarlo todo. Nosotros desde el principio del programa hemos planteado que nos parece que estamos ante una persona con un trastorno mental. Y fíjate, qué tan agudo, bueno, un especialista de la conducta debería determinarlo. Pero esa persona, lo que más molestó a los policías que realizaron el arresto, fue cuando él le dijo a uno de los policías: yo te mato a ti, mato a tu mamá, y mato a tu hermana, y mato a toda tu familia. Dice, inclusive después de que le dieron su golpiza, otro de los policías le decía, mira ahora para que lo mate. Y sin embargo, nosotros sabemos, porque hemos visto hasta niños que ha dicho todo ese tipo de cosas. Una vez estaban arrestando a un niño, o jugando con un niño, y el niño decía: yo te mato a ti, mato a toda tu familia, mato a tu mamá y a tu hermano. Y resulta que esa es una expresión de una serie de televisión dedicada a Pablo Escobar. Pablo Escobar, el capo famoso colombiano, que de hecho sí mataba y amenazaba. Y en uno de los episodios de la televisión, y que posiblemente vieron estos muchachos, incluyendo este personaje, el capo le decía, amenazaba a un policía y le decía así: si sigues metiéndote conmigo, te voy a matar, y luego voy a matar a tu mamá, y luego voy a matar a tu papá, y a tus hermanos, y a tus hijos, y a toda tu familia. Eso es debemos pensar que este muchacho, cuando le dijo así a ese policía, no está ni siquiera pensando en lo que está diciendo. Es un bocón hablando disparates y repitiendo algo que escuchó en una serie de televisión. ¿Debería tener consecuencias por eso? Me gustaría que me lo dijera Nancy. Bueno, las amenazas, esas son amenazas serias, aunque parece de jugando. En ese momento, si ese señor hubiese tenido las condiciones para hacerlo, es probable que porque en ese momento es que ese momento puede ser el determinante. Es por eso que debemos de pensar antes de actuar. Pero yo digo que en ese momento, él con las condiciones no hubiese hecho nada. Asunto es... ¿Tú viste el tiempo que tuvo las autoridades antes de entrarle a golpe? El asunto es que en su mente... Y él decía, tigre no mata tigre. O sea, repitiendo cosas que oye. Pero en su mente, él en la vida real no, porque obviamente lo llevaron a la obediencia rápidamente. Sin usar técnicas, sin utilizar técnicas apropiadas, porque no eran policías entrenados ni gente. Eran un pelotón de loquitos viejos dando trompones y patadas. Obviamente, entre Leonardo, 10 contra un solo tipo. Eso es feísimo. Un solo policía con entrenamiento adecuado hubiese sometido a este pobre demente a la obediencia sin necesidad de maltratarlo de la forma fue que lo innecesario agredirlo tantas veces como vimos en el video. Sin embargo, te voy a decir algo, en su mente él creía que todo eso era posible, que tigre y todo eso no come tigre. En realidad es una lamentable situación, por eso hay que evitar salirse de control. Siempre digo, Leonardo, que es preferible respirar profundo. Siempre lo digo porque a veces esa puede ser la diferencia entre un desastre y la paz. Si estás hablando con una persona que no está afectada de su cabeza, cualquier persona normal, es obvio que estos policías intentaron razonar con la persona. Y posiblemente pudieron llegar a un acuerdo, a pesar de todo el desorden que tenemos en el sistema de justicia y todas las estupideces que cometen las autoridades y la falta de herramientas adecuadas para manejar estos casos. A lo mejor él le dice a los policías: ok, yo los voy a acompañar, permítanme ponerme una ropita, que de hecho le permitieron ponerse una ropita,
Él se puso una ropa diferente, él estaba sin camisa y luego la policía aparecía con un t-shirt, una cosa. Entonces le dice, yo los voy a acompañar, o yo voy a pasar más tarde, o yo voy con ustedes, dejen ponerme una ropa y me voy. Pero una persona que tiene la capacidad de razonar así y de pensar así, ni siquiera la policía hubiese ido, porque no hubiese llegado a agredir verbal o físicamente a su pareja, y la pareja no hubiese llegado al extremo de acudir a las autoridades. Entonces estamos ante un caso específico de un elemento que no está en pleno uso de sus facultades mentales, que está fuera de control y que debería ser evaluado por un especialista. Entiendo, así mismo es. Una persona que puede evaluar que es más lo que se pierde enviando a este señor a la cárcel por 3 meses, una persona en capacidad de darse cuenta de que aquí hay un problema emocional, tal vez la misma situación de la pandemia, tal vez todo el tiempo de encierro, todas las frustraciones económicas, cualquier cosa de esta pudiera ser el detonante para que esta persona se saliera de control así como ha estado. Bien, entonces a mí me parece que ya es el momento de nosotros dejar nuestras conclusiones en relación a este caso antes de despedir. ¿Cuál es su conclusión, doctora? Bueno, que las autoridades tengan en juego, que sepan claramente qué es lo que está en juego, que es una familia la que está siendo lesionada, que probablemente este tipo de acciones de parte de las autoridades vaya a llevar a que no se repare nunca más, y que probablemente de lo que se trataba era solamente de buscarle un especialista que lo evalúe a él, o que dicten una orden de alejamiento para evitar que las cosas lleguen a mayores. Excelente. En mis conclusiones podría hablar de un mundo, un montón de cosas. Sin embargo, como quiero al despedir el programa dejarles con el reportaje que hizo Del Estrado nueva vez para que lo veamos completo y podamos apreciar el hecho en sí de lo que pasó. Al comienzo del programa decíamos que la humanidad está siendo afectada por lo menos 4 pandemias de gran importancia, incluyendo el VIH, los accidentes de tránsito que tienen categoría de pandemia, la famosa pandemia del COVID-19 y esta terrible pandemia de los feminicidios, violencia de género, violencia intrafamiliar o de la forma en que se quiera llamar. Nosotros decimos que en la mayoría de los casos estas pandemias se vuelven letales, no tanto por el daño que puede hacer el COVID-19, la violencia de género o los accidentes de tránsito, etcétera, sino que se vuelven más letales por la forma aparentemente inapropiada en que las autoridades han enfrentado el tema. De hecho, en el caso de la violencia de género decimos que los feminicidios han aumentado, y mientras más cosas tratan de hacer la policía, el Ministerio Público, los jueces, más mujeres mueren a manos de su pareja. Entonces, es tiempo de revisar qué es lo que se está haciendo. Sabemos que esa prisión preventiva que se ha vuelto un relajo y que a veces parece necesaria, porque tú dices, oye, si no cojo este león y lo tranco, me va a matar la muchacha, va a matar a la mujer. Entonces, esa disyuntiva que tienen las autoridades, porque entonces dice, si lo tranco, se va a llenar de rencor y cuando salga la va a matar. Entonces, hay que buscar un punto de equilibrio, hay que examinar el asunto. Nosotros en Del Estrado, en mis conclusiones, digo que la clave está en los psicólogos y los psiquiatras, y que este individuo necesita una evaluación y que se le trate de acuerdo a su situación mental, y también decirle a las autoridades que el ejercicio del derecho y la administración de justicia tienen principios, y que mientras menos se violen esos principios, mejor. Uno de los principios es la presunción de inocencia. Hay un derecho humano importante que es la residencia, la violación del domicilio. Todas esas cosas, cuando usted ve que hay un desastre, que se están violando tantas cosas de forma tan aparatosa, algo está mal. Nuestro llamado es que tratemos de subsanar estas situaciones y que nos demos cuenta de que no lo estamos haciendo lo suficientemente bien. Entonces despedimos Del Estrado y vamos a dejarles con el reportaje completo e invitándoles a que nos acompañen muy pronto en un siguiente
desde el estrado. Justicia dijo ayer La que tercera Cámara Penal inició hoy el proceso contra los cárceles de Santo Domingo están con el grito al cielo El por Colegio la... de Abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. Sí, hombre, y hombre con hombre, Mira, filo con filo. yo no tengo Tranquilo, caballito, no me dejes la policía. Es amigo mío y lo voy a llamar ahora. Ahora, bájame la voz. Mírame. Bájame la voz. Mírame. Bájame la voz. En pantalla vemos a Gary Gómez López, quien a comienzos de este mes de mayo se vio envuelto en un escandaloso incidente de violencia intrafamiliar. La pareja del individuo llamó a las autoridades por supuesta violencia de género. De inmediato se presentaron al lugar numerosos miembros de la Policía Nacional e intentaron razonar con el individuo. Pero se trata de una persona aparentemente enferma de la cabeza. Se puso violento y amenazó de fea manera a uno de los agentes policiales. Ahora, bájame la voz. Mírame. Bájame la voz. Mírame. Bájame la voz. Oye, bájame la voz, tú eres un hombre. Pero mírame a mí. Vamos, golpe. Si tú quieres solo en vivo, como todo, y no te me quitas la... Oye, espérate, bájame la voz, manito, porque voy a llamar al número 1 y no te tengo miedo. Y si te pones de fresco, te doy, y si no, te mato. A ti, a tu papá y tu mamá. ¿Qué es lo que es contigo? Mírame. ¿Qué dije? No, bájame la voz. Oíste, porque te va a llamar la gente como los tigres de la cárcel. Y ustedes son 10, ahora son 10. Ahora ustedes van a ver qué es lo que va a este para acá. Mira. Y si no, tú vas a ver qué es lo que es. Escúchame, ¿tú me puedes escuchar? No, no estoy escuchando nada, me voy a hacer loto para él. Vamos a proceder. Vamos a proceder. Oíste, Vamos a proceder. Espérate. Bájame la Vamos a voz. proceder ya, es que Bájame la voz. él le hizo agresión. ¿Qué es lo que? Tigre no come tigre. 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 No está bien, no te apures, no hay que dar. No hay que dar. Ustedes son 10. Eso sí, mira, manito. Pásalo, ahí. Van a dar. Está bien. Está bien, mierda, que no puedes todo esto conmigo. Pasa esa mierda. Pasa. Pasa. Dale, hombre, buena mierda, pasa. Está bien. Mira, que no puedes todo esto conmigo. Ya, está bien, me estoy dando. Vamos a ver. Los agentes, inclinados por su torpe naturaleza a cometer más violaciones que las que supuestamente persiguen, terminaron propinando una golpiza al hombre. Su condición de salud mental se hizo evidente durante la golpiza. El hombre rogó por su vida y se autodefinió como un buen hombre. La esposa del individuo, quien también podría estar aquejada de problemas mentales, se escuchaba en off agitando a los violentos agentes policiales. Ya en manos de las autoridades, el hombre se observa calmado, tal vez arrepentido, pero ya era demasiado tarde. La justicia le impuso prisión preventiva como medida de coerción. Desde el estrado y con